Hoy, fiesta de la Asunción, vamos a dedicar un poco de tiempo para resumir el 7º capítulo del libro de la vida de la Virgen, escrito por la monja María Jesús de Ágreda y titulado Mística Ciudad de Dios. Este 7º capítulo empieza en la extensión en el 76% de la extensión del libro, es decir, cuando ya se han leído 3/4 partes. Y después de comenzar una nueva numeración de los párrafos. Y dura hasta el 363, después del cual empieza. El 363 está en la extensión del 87%. Por lo tanto, este capítulo 7º tiene aproximadamente un 11-12% de la extensión total de la obra. El capítulo trata sobre la vida de la Virgen desde la ascensión de Jesucristo al cielo hasta la aparición de la Virgen en el Pilar de Zaragoza. En el párrafo 15 hay una referencia al Apocalipsis, donde se habla de la Nueva Jerusalén, en el capítulo 21, y dice que la metáfora de ciudad le conviene con verdad a María Santísima y que descendió del cielo ahora, después de haber subido a él con su Hijo benditísimo, y antes en la concepción inmaculada, en que descendió de la mente divina. Después, en el párrafo 19, habla de la presencia de Cristo sacramentado en Santa María y dice, porque en su pecho estuvo sacramentado todo el tiempo que este sagrario de María Purísima vivió en la Iglesia después que descendió del cielo. Y para estar en ella, cuando no hubiera otra razón, se quedara su mismo Hijo sacramentado en el mundo, y por sus méritos y peticiones estaba con los hombres por gracia y nuevos beneficios. Es decir, hasta qué punto hemos merecido la Eucaristía gracias a la Virgen, ella es la que la ha merecido. Pasamos al párrafo 32, donde se dice que a la Virgen se le concedió otra visión abstractiva y continua de la divinidad, a que correspondía otra fruición proporcionada. Y fuera de este beneficio recibió también otro, que su Hijo Santísimo sacramentado en las especies del pan perseveró siempre en el pecho de María. En el 41 se explica que la Virgen subiera al cielo mientras estaba también en el cenáculo rezando con los apóstoles, y aclara que no significa esto que la Virgen tuviera dos cuerpos. Y como el cuerpo purísimo estaba en dos partes, aunque la atención y el uso de las potencias y sentidos fuese más perfecto y real en el cielo, es verdad que asistía con los apóstoles y que todos la veían. Es el párrafo 41. En el 63 se nos habla de la plenitud del Espíritu Santo que reciben los apóstoles, dice, porque recibieron admirables aumentos de la gracia justificante en grado muy levantado, y sólo ellos 12 fueron confirmados en esta gracia para no perderla. En el 65 se nos habla del consuelo y del castigo que conllevó la venida del Espíritu Santo. Dice, con todos cuantos fueron actores y concurrieron en la muerte de nuestro Salvador, particularizándose y airándose en malicia y rabia. Todos estos cayeron en tierra por 3 horas, dando en ella de cerebro, y los que azotaron a su majestad murieron luego todos, ahogados de su propia sangre. En el 66 se habla también del castigo contra los demonios, que dice que le sintieron con nueva confusión y opresión que les duró 3 días. En el 108 se nos habla de la pobreza y se dice que el primer paso en la imitación y secuela de Cristo es la voluntaria pobreza, y el que la siguiere más ahorrado puede alargar los pasos más ligeramente para allegarse más a Cristo. En el 122 se nos explica que la Virgen es templo y sagrario, porque en aquellos primeros años no tuvieron los apóstoles templo ni disposición para guardar continuamente la Eucaristía sagrada, y así la consumían toda el día que celebraban. Y sola María Santísima fue el templo y el sagrario, en que por algunos años se conservó el Santísimo Sacramento, para que no faltase de la Iglesia el verbo humanado por ningún instante de tiempo. En el 172 se nos habla de la cizaña. Se refiere a 2 almas por las que pedía la Virgen, y dice, estos 2 que han apostatado de mi verdadera fe pueden hacer más daño que provecho entre los demás fieles, si perseverasen en su conversación y trato, porque son de costumbres muy depravadas y han empeorado sus torcidas inclinaciones.
y así conviene desviarlos del rebaño de los fieles y cortarlos del cuerpo místico de mi Iglesia para que no inficcionen a otros, ni les peguen su contagio. Por eso dice que en la Iglesia es necesario es ya, querida mía, conforme a mi altísima providencia, que entren en mi Iglesia predestinados y prescritos, unos que se han de condenar y otros que se han de salvar, como la red que recoge todos los peces, y el enemigo ha de sembrar su cizaña entre el grano puro de la verdad, para que los justos se justifiquen más y los inmundos, si quisieren por su malicia, se hagan más inmundos. Seguimos en el 177, la imagen de la dolorosa. Hija mía, has entendido el incomparable dolor y amargura con que yo lloré la perdición de las almas ajenas. De aquí conocerás lo que debes hacer por la tuya y por ellas, para imitarme en la perfección que yo de ti quiero. Ningún tormento ni la misma muerte rehusara yo, si fuera necesario para remediar a cualquiera de los que se condenan, y lo reputara por descanso de mi ardentísima caridad. En el 183, sobre la necesidad de consultar, dice que los apóstoles conocían que la Virgen era madre de la sabiduría y que nada ignoraba ni podía errar en lo que hiciese. Pero con todo eso quiso dejar este raro ejemplo en la Santa Iglesia, para que nadie presumiese de su propia ciencia, prudencia o virtud, y menos en materias graves, pero todos entendiesen que el acierto está vinculado a la humildad y al consejo, y la presunción al propio dictamen, cuando no hay obligación de obrar solo con él. De tal manera procedía en este recato que no por él negaba el consejo a los apóstoles y la dirección de sus oficios y acciones, en que muy frecuentemente la consultaban. Ella consultaba y a ella le consultaban. Del 187 al 198 se habla de San Esteban, que deseaba el martirio diciendo: ¿cuándo ha de llegar el día y la hora en que yo pague a mi Dios y Maestro la deuda de mi vida, sacrificándome para la honra y gloria de su santo nombre? Esto en el 187. En el 189 habla de las disputas que hubo entre los cristianos de origen judío y griego. Dice: los unos y los otros eran judíos israelitas, aunque se llamaban griegos los que habían nacido en Grecia, y hebreos los que eran naturales de Palestina. Es decir, que no se trataba de griegos conversos. En el 193 dice: San Esteban vio a la gran reina delante la visión que tuvo en el tribunal. San Esteban dice: esta visión fue oculta para todos, fuera de San Esteban, que vio a la gran reina delante de sí mismo, en el aire, llena de divinos resplandores y de gloria, y vio también a los ángeles que la tenían en la nube. En el 194 dice: su cara como de un ángel, porque sin duda lo parecía más que de hombre, y no quiso ocultar Dios este efecto de la presencia de su Madre Santísima. Es decir, que el brillo que tenía era por ver a la Virgen. En el 195 dice que al final del sermón de San Esteban se le apareció nuestro Salvador desde el cielo, abriéndose para esto y manifestándose Jesús en pie a la diestra de la virtud del Padre. En el 198 dice que al morir San Esteban, el día 26 de diciembre, aquel día cumplía 34 años de edad. Pasamos al 204, donde se habla de la persecución. Tras ver morir a San Esteban, Satanás piensa que a ningún cristiano podremos vencer ni derribar con el medio de los tormentos. Pues para tormento nuestro el mayor triunfo y victoria que pueden ganar de nosotros es dar la vida por la fe que deseamos extinguir. Perdidos vamos por este camino, pero no hallo otro, ni atino con el modo de perseguir a este Dios humanado y a su madre y seguidores. En el 218 se nos habla del origen del credo, y que después de recitarlo todos, cada apóstol un artículo, se puso de rodillas la prudentísima maestra a los pies de San Pedro y protestó la Santa Fe Católica como se contiene en el símbolo. Pasamos al 247, donde se nos habla de la mundanización. Le pide la Virgen a la monja que llore por los pecados de los hombres, para que lo llores y convides al cielo y a la tierra que te ayuden en este llanto, porque hay pocos que le tengan, y esta es la mayor injuria que recibe el Señor de todos los hijos de su Iglesia. En 249 se nos dice de San Pablo: como su ignorancia le parecía verdadera ciencia y era tenaz de entendimiento, mostrábase gran celador de las tradiciones de los rabinos. Es un resumen del tradicionalismo, podríamos decir. En el 262 se nos habla de la gracia y de la gloria. Pablo, al punto que se dispuso para ser justificado y consiguió la gracia, se le comunicó también la gloria,
y vio claramente la divinidad, aunque de paso. En el 263 dice también de San Pablo, conoció, en el tiempo que estuvo caído en tierra, conoció el beneficio incomparable de su justificación y la oración que por él hizo San Esteban, y mucho más la que María Santísima había hecho. En todo lo que conoció ser la voluntad divina, se ofreció a cumplirla, sacrificándose todo para ejecutarla, como después lo cumplió. En el 273 y 74 se nos habla de la perseverancia. Dice la causa, porque no perseveran en la gracia y vuelven luego a caer en sus culpas, es porque no dijeron en su conversión lo que San Pablo, Señor, ¿qué queréis hacer de mí y que yo haga por vos? Reservan algún amor de sí mismos, de la honra, de la hacienda, del gusto, del deleite y de la ocasión del pecado, en que luego vuelven a tropezar y caer. En el 274 ya dice de San Pablo que cooperó con su voluntad a esta vocación, alejándose totalmente de su mal estado y de su mismo querer y dejándose todo en la divina voluntad. Esas palabras que queréis hacer de mí las dijo con todo corazón, contrito y humillado, se desposeyó de toda su voluntad y se entregó a la del Señor, y determinó no tener potencias ni sentidos de allí adelante para que sirviesen a los peligros de la vida animal y sensible en que había errado. En el 294 se nos habla de la devoción y también en el 301. Vamos con el 294, de esta vida de la Virgen, escrita por María Jesús de Ágreda. Por este camino salen infinitas almas del pecado y de las uñas del dragón, interponiéndose María Santísima, por el camino de la devoción a la Virgen. Y en el 301 dice la propia Virgen, no se pueden enumerar los que yo he rescatado del dragón infernal por haber tenido devoción conmigo, aunque sea solo con rezar una Ave María o pronunciar una sola palabra en mi honor e invocación. Tanta es mi caridad con ellos que si con tiempo y con verdad me llamasen, ninguno perecería. Y pasamos al 304, donde nos habla de la confesión. Dice, cuando las almas se justifican por medio de los sacramentos, particularmente por la confesión, hecha con dolor verdadero, sucede muchas veces que los demonios en algún tiempo no se atreven a aparecer delante del penitente, ni en muchas horas tienen ánimo para mirarle, si él mismo no les da fuerzas con ser desagradecido y convirtiéndose luego a los peligros y ocasiones del pecado. Pasamos al 320, donde ya se nos habla del apóstol Santiago, que fue el primero que salió de Jerusalén para predicar. Y habiendo predicado algunos días en Judea, vino a España. Para esta jornada se embarcó en el puerto de Jope, que ahora se llama Jaffa. Y esto fue el año del Señor de 35, por el mes de agosto, 8 meses después del martirio de San Esteban y 5 antes de la conversión de San Pablo. Desembarcó en Cartagena, donde comenzó su predicación. Detúvose pocos días en Cartagena y, gobernado por el Espíritu, el Señor tomó el camino para Granada, donde conoció que la mies era copiosa. Y en el 21 dice que en la predicación de España se le ofrecieron increíbles trabajos y persecuciones que le movió el demonio por medio de los judíos incrédulos. Y no fueron pequeñas las que después tuvo en Italia y el Asia Menor, por donde volvió a predicar y al padecer martirio en Jerusalén. Y dice en el 322 que recibió 2 favores de la Virgen. La primera fue la aparición en Zaragoza, y la segunda en Granada. Dice la otra, que fue primera, no sé que haya memoria en España, porque fue más oculta y sucedió en Granada. Tenían los judíos en aquella ciudad algunas sinagogas de los tiempos que pasaron de Palestina a España. Cuando Santiago llegó a predicar ya tenían noticia de que en Jerusalén había sucedido. Y cuando llegó, en el 323 se nos dice cuando llegó el apóstol a Granada y predicó y convirtió a algunos discípulos, dice, quitaron luego la vida a uno de los discípulos de Santiago, que con ardiente celo se opuso a los judíos. Y en el 324 dice que prendieron a todos y los iban a matar. Y entonces, cuando los iban a matar, Santiago no cesaba de invocar el favor del Altísimo, dice en el 323, y de su Madre Virgen. Y hablando con ella le dijo, Santísima María, Madre de mi Señor y Redentor Jesucristo, favoreced en esta hora a vuestro humilde siervo, rogad, Madre dulcísima y clementísima, por mí y por estos fieles profesores de la Santa Fe. Y si es voluntad del Altísimo que acabemos aquí las vidas por la gloria de su santo nombre, pedid, Señora, que reciba mi alma en la presencia de su divino rostro. Acordaos de mí, Madre piadosísima, y bendecidme en nombre del que os eligió entre todas las criaturas. Recibid el sacrificio de que no vea yo vuestros ojos misericordiosos ahora,
si ha de ser aquí la última de mi vida. Oh María, oh María. Y repitió muchas veces estas últimas palabras, según el párrafo 324, y las oyó la Virgen desde el oratorio del cenáculo, donde estaba mirando por visión. En el 325 se nos narra pues esta aparición de la Virgen cuando iban a ser ejecutados en Granada, Santiago y los cristianos. Dice, vio solo el apóstol a la reina del cielo en la nube. Se le desataron instantáneamente las prisiones a él y a sus discípulos y se hallaron libres, pero los judíos que estaban con las almas en las manos cayeron todos en tierra, donde sin sentido estuvieron algunas horas. Así acabó esta aparición, que según el 326 nos dice, Santiago dejó en Granada algunos discípulos de los que traía, que después padecieron allí martirio. Fue después a Toledo, a Portugal y a Galicia, y por Astorga llegó después a La Rioja, y por Logroño pasó a Tudela y Zaragoza, dejando discípulos por obispos en diferentes ciudades de España. Dejó plantada la fe, resume el artículo 326. En el 332 se habla de la Virgen como corredentora y dice, más porque lloré sus culpas más que todos y agradecí al Señor aquel beneficio hecho a las almas con tan liberal misericordia, alcancé con estos afectos y obras más gracia de la que fue necesaria para justificar a todos los hijos de Adán. En el 342 se nos habla de la tristeza en la persecución. Causa tiene el dolor que aflige mi corazón, porque el Altísimo me ha manifestado las tribulaciones que han de venir a la Iglesia y las persecuciones que han de padecer todos sus hijos y mayores los apóstoles. Esto fue dicho por la Virgen a San Juan Evangelista, según este capítulo 342. Dice, esta ciudad de Jerusalén se turbará la primera, y más que otras, y en ella quitarán la vida a uno de los apóstoles, y otros serán presos y afligidos por industria del demonio. Mi corazón se contrista y aflige de compasión, y de la contradicción que harán los enemigos a la exaltación del nombre santo del Altísimo y remedio de las almas. Y pasamos ya al 344, donde está la Virgen en Éfeso, y le propone el viaje San Juan en estos términos. Madre mía, para alejarnos de Jerusalén y tener fuera de aquí ocasión oportuna para trabajar por la exaltación del nombre del Altísimo, me parece nos retiremos a la ciudad de Éfeso, donde haréis en las almas el fruto que no espero en Jerusalén. Y por fin en el 352 se nos relata la aparición en el Pilar de Zaragoza, donde la Virgen dice, yo en nombre del Todopoderoso les prometo grandes favores y bendiciones de dulzura y mi verdadera protección y amparo, porque este ha de ser templo y casa mía y mi propia herencia y posesión. Y en testimonio de esta verdad y promesa quedará aquí esta columna y colocada mi propia imagen, que en este lugar donde edificaréis mi templo perseverará y durará con la santa fe hasta el fin del mundo.